Bienvenidos, buenas tardes a todos. Soy Rocío Álvarez Osorio, CMO de Token City. Bienvenidos a esta masterclass sobre la tokenización de activos explicada sencillamente, de manera sencilla. Como sabéis, Token City hicimos el lanzamiento de lo que es el nuevo proyecto a finales de diciembre, el día 17 de diciembre de 2020, y este es el primero de los webinars que vamos a hacer a lo largo de todo el 2021 de cara a que vayáis conociendo muy bien lo que es todo el magnífico mundo que a nosotros nos apasiona de los criptoactivos, de la digitalización de los activos financieros, a través de la tokenización, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy nos acompaña, por un lado, Yael Coagnin, que es fundadora y CEO de Token City. También nos acompaña José María Franco, que es CTO de Token City. Asimismo, también nos acompaña Javier Mera, que es socio director de Links Capital Group, quien actualmente ha cerrado un acuerdo para tokenizar 5 millones de euros y que creo que a lo largo de hoy nos explicará cómo lo está trabajando conjuntamente con Token City. Y por último, Gonzalo García Valdecasas, que es socio de Cisaelo Technologies, asesor legal de Token City y quien ha ayudado y ha acompañado a todo el proyecto para que realmente cumpla con la legalidad a nivel de marco legal, a nivel de modelo de negocio. Dicho esto, voy a dar entrada a Yael Oaknin, quien va a hacer una introducción sobre lo que es realmente Token City y el proyecto. Muy buenas tardes, Yael. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados y un placer poder compartir este ratillo con vosotros. Efectivamente, hemos lanzado este primer webinar para ir dando a conocer pues, toda una serie de conceptos asociados a la tokenización de activos financieros y también poder ir compartiendo con vosotros cómo estamos actuando nosotros en este entorno. A modo de introducción os voy a contar muy brevemente en qué consiste Token City para que entendáis dónde nos estamos moviendo y sobre qué tipo de tokenización pues, estamos hablando, ¿no? Nosotros hemos montado Token City como una plataforma cuyo propósito es mejorar la liquidez de los activos financieros mediante la tokenización en blockchain y la operativa con security tokens. Y dicho esto, que me ha pillado a la mitad de la frase, os voy a decir, después de decir esto, qué es lo que vamos a ver a lo largo de las 2 horas. Entonces, la idea es contar qué es Token City, contar algunos conceptos muy básicos de tokenización que se trabajan en este mundillo. Queremos explicaros qué es lo que, o sea, concretamente qué es lo que nosotros estamos tokenizando, es decir, qué representan los tokens con los que trabajamos en Token City. Y luego, lógicamente, pues cómo es todo el proceso de tokenización, es decir, qué significa, cómo es el proceso de tokenizar un activo financiero y, dado que estamos hablando de liquidez, cómo es posible en nuestra interfaz de Token City listar esos activos para luego poder, para poder transaccionar con ellos, es decir, que otros inversores puedan comprar esos activos financieros. Y luego hemos puesto las preguntas al final, pero la idea es que si vais teniendo preguntas en cualquier momento de la presentación, de las intervenciones de cualquiera de nosotros, podáis ir haciéndolas y vamos compartiendo la conversación. Bueno, pues como decía, el propósito de Token City es aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain para dar mayor liquidez a los activos financieros. ¿Qué es Token City? Bueno, pues lo que hemos creado es la primera plataforma española de gestión integral de activos financieros tokenizados y estos activos también llamados security tokens. Y para empezar a poner un poco en contexto, aunque luego José, CTO y Gonzalo entrarán en mayor profundidad en todos estos conceptos básicos, voy a dar solo un par de ellos para que pues se entienda qué queremos decir cuando hablamos de gestión integral de activos financieros tokenizados, ¿no? Tokenizar un activo financiero lo que representa es, lo que significa es representar digitalmente dicho activo en blockchain. Es decir, estamos utilizando la tecnología blockchain para representar digitalmente ese activo financiero.
Y cuando hablamos de un security token, ese security token lo que está representando es la unidad de ese activo tokenizado. Es decir, que cuando se tokeniza un activo, cada activo tokenizado se representa digitalmente dividido en security tokens que son independientes. El tema es que esta forma de representar activos financieros pues trae toda una serie de ventajas que tienen que ver con la eficiencia, con la simplicidad en la operación, con la velocidad, la agilidad y sobre todo con la liquidez, en la medida en la que somos capaces de facilitar luego la transacción con esos tokens. Toda la cuestión de la tokenización de activos financieros y los security tokens es ahora mismo una tendencia mundial. Es posible que cada vez escuchéis hablar más de ello en prensa y habréis visto noticias recientes de entidades bastante relevantes que están entrando en este mundo de la tokenización de activos financieros. Aquí os ponemos algunos ejemplos del BBVA, pero bueno, no, quiero decir, cada día hay noticias nuevas en este sentido. Algunos estudios, aquí mostramos uno, muestran un crecimiento exponencial de la tokenización de activos financieros. En este, por ejemplo, se habla de, en el 2024, 1,5 trillones de dólares de activos financieros tokenizados. Y si comparáis en la gráfica, veis que en azul se representan los security tokens comparados con el fenómeno de crecimiento de las criptomonedas. Y veis cómo digamos que esta aplicación, este caso de uso de blockchain, pues aparentemente en este estudio muestra un crecimiento en security tokens muchísimo mayor al fenómeno que ha sido previo de criptomonedas, ¿no? Entonces, en este contexto hemos lanzado Token City y Token City, bueno, es lo que nosotros ofrecemos en Token City es toda una infraestructura tecnológica y legal para poder gestionar de forma integral activos financieros tokenizados. Cubrimos toda la cadena de valor. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que estamos cubriendo las fases de creación de los tokens, la fase de gestión y la fase de compraventa. Y toda esta infraestructura la damos tanto en nuestro entorno Token City como en marca blanca a entidades de mayor dimensión. Todo esto tiene toda una serie de, digamos, de consideraciones legales a tener en cuenta, a tener muy en cuenta, y bueno, nosotros hemos estudiado cada una de ellas con muchísimo cuidado y las hemos trabajado pues con dos despachos, con ESIJA y con CISAE, muy en detalle, ¿no? Para estar seguros de que estamos absolutamente dentro de todo el cumplimiento normativo. En toda esta cadena de valor que os estoy comentando, en la parte de, digamos que hay una parte que decía de creación y luego una parte de gestión operativa gestión y operativa y compra y venta de los security tokens, ¿no? En la parte de creación, digamos que la creación, cuando hablamos de crear token, estamos hablando de dos formas, por decirlo de algún modo, de crear tokens. En el momento en el que se produce una financiación en una empresa, en ese momento los inversores ponen dinero en esa empresa y a cambio de esa inversión pueden recibir tokens que representan el derecho que han adquirido. Cuando una empresa pone tokens a la venta diciéndole, oye, ponme dinero en la empresa y yo a cambio te doy estos tokens, eso se considera una emisión de un valor, porque ese token en nuestro caso representa un valor. Luego profundizamos un poco más. Esa emisión, bueno, pues esa emisión se tiene que hacer dentro de un marco regulatorio, no se puede emitir valores tan alegremente. Nosotros utilizamos nuestra plataforma de crowdfunding regulada, adventuris.com, para hacer ese tipo de emisiones. Entonces, nosotros publicamos allí los proyectos, los inversores entran a través de esa plataforma y dentro de un marco jurídico regulado invierten en esas empresas y nosotros entregamos a esos inversores los tokens que representan los derechos que han adquirido. A los inversores que quieren, es decir, en el caso tal y como lo tenemos diseñado nosotros, es opcional para los inversores el tokenizar o no sus inversiones. Esta es una forma de, vamos a decir, de crear el token. Otra forma de crear el token es tokenizar activos financieros que ya están bajo gestión. Por ejemplo, es el caso que vamos a ver hoy con Javier. Es decir, por ejemplo, una cartera de deuda ya existente, pues nosotros podemos, vamos a decir, digitalizar esa cartera en blockchain y entregar
a los inversores, a los partícipes de esa cartera, los tokens que representan su posición en la cartera. Entonces, este tipo de actividad de tokenización, ese tipo de actividad ya la hacemos desde el entorno de Token City. Todo lo que tiene que ver con la tokenización de activos, la gestión de los activos financieros que han sido tokenizados, el facilitar el entorno donde se pueden comprar esos activos financieros y facilitar toda esta infraestructura en marca blanca, todo eso se hace desde el entorno de Token City. Entonces, esto lo contaba a efectos de, bueno, de presentación, de explicar en qué consiste el proyecto de Token City, y justo ahora pues ya vamos a entrar a, bueno, pues a ver toda una serie de conceptos muy básicos de este mundo de la tokenización, pero que, bueno, que son necesarios para poder luego profundizar en el tipo de actividad que estamos realizando y sobre todo la utilidad que supone la aplicación de esta tecnología pues, para los inversores, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Yael, por esta breve explicación, y por aquí algún bueno, espectador nos comentaba que estaba muy clara. Por lo tanto, agradecemos esos comentarios, porque a veces nos parece tan complejo explicar este nuevo mundo, ¿no? Bueno, pues de activos digitales bueno, para eso estamos montando este webinar, y ahora pasamos a esa fase de conceptos básicos. En este panel de conceptos básicos intervendrán José María Franco, que es el CTO de la compañía Token City, y Gonzalo García Valdecasas, que es uno de los abogados que nos ha asesorado desde CISAE, Loan Technologies, y como os comentaba, pues, y como comentaba ya él, para bueno, pues ajustar el modelo de negocio a lo que es la legalidad. Entonces, si quieres, José, vamos a empezar contigo con la primera pregunta de explícanos de una manera muy básica, qué es blockchain. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. A ver, a mí me gusta explicar la blockchain como una base de datos muy grande. Es decir, aquí, bueno, el concepto de base de datos lo entiende todo el mundo, y explicarlo como un lugar donde hay mucha información almacenada en cierto formato, que ahora explicaré, pues es mucho más fácil de visualizar, ¿vale? Imaginemos que esta base de datos pues tiene muchísimas copias alrededor del mundo, de manera que, y bueno, que tiene cierto funcionamiento que asegura que le provee de ciertas características, ¿no? En primer lugar, es que la información que se almacena en la blockchain es lo que llamamos inmutable, no se puede modificar. Una vez se escribe algo en la blockchain, no se puede cambiar. ¿Esto qué significa? Que si se quiere, pues digamos que modificar o de alguna manera, es decir, la manera de modificar información es escribir un asiento nuevo en esa base de datos, ¿vale? De manera que tenemos una segunda característica, y es que mantenemos un histórico completo de todo lo que ocurre con todo lo que se escribe en la blockchain, ¿vale? Y la otra característica importante es que es completamente transparente. Como cualquier persona puede ser un nodo de la blockchain, tener una copia, esa información al final es pública, con lo que todo lo que se realiza en la blockchain, bueno, pues está a la vista de todos, digámoslo así, todas las transacciones que se realizan, todos los apuntes nuevos que se escriben, etc. Espero no haberlo liado más, pero es la manera en la que suelo explicar lo que se entiende, ¿no? Muy bien, José. Y vamos con la siguiente pregunta. Y entonces, ¿qué es un token, José? ¿Qué es un token? Bueno, pues un token puede ser muchas cosas. Un token es lo que nosotros, digamos, definamos como token. A nivel técnico, un token es una representación de algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos hablando de security tokens, estamos representando un activo financiero, ¿vale? Pero un token pues, puede representar pues, cualquier otra cosa, cualquier cosa que te imagines, ¿vale? Estos tokens vienen regidos por un pequeño programa informático que es un smart contract que simplemente, digamos que gestiona qué pasa con esos tokens. Si yo transfiero un token a otra persona, pues digamos que ese gestor es ese pequeño programa que permite moverlo de un lugar a otro, ¿vale? Ese gestor también, digamos que tiene como un listado de qué personas tienen
qué tokens y cuántos tokens, etcétera. Como vimos antes, todo esto es público, con lo que, o sea, está almacenado en la blockchain, es público, con lo que se puede saber qué personas tienen qué tokens y cuántos de esos tokens. Vale, muy bien. Pues ahora nos vamos con Gonzalo, Gonzalo García Vallecasas. Gonzalo, cuéntanos qué tipo de tokens hay ahora mismo bueno, en el mercado. El micrófono, Gonzalo, el micrófono, que no se te escucha, perdona. Disculpa. Pues hola, buenas a todos. Pues como decía José, básicamente el token es una representación de algo y los tipos de utility token dependen de lo que se represente, ¿no? Entonces ahí a nivel legal lo que ha habido es, dependiendo de la naturaleza jurídico del bien que esté asociado al token, tenemos, como vemos en pantalla, dos tipos de token o los commodity token, ¿no? Los commodity token al final no tienen ningún derecho asociado o no representan nada, simplemente es una ficha por una ficha y su precio y su valor depende un poco del valor de mercado y cómo lo valore la gente. Luego, a partir de ahí, si asociamos algún tipo de derecho, tenemos el utility token, que son los tokens que tienen la representación de un bien o un servicio, que podría ser una representación de como una entrada o tener la posibilidad de entrar a un concierto donde tengo el derecho de entrada asociado al token digital. O directamente un bien, ¿no? Poder tokenizar o tener la representación de ese bien. Y luego a partir de ahí pasamos a un espectro mucho más grande, que son los security tokens, donde son activos financieros que tenemos que dividir principalmente según la normativa aplicable, lo que serían los activos de deuda y los valores negociables o los productos financieros que están regulados por la ley del mercado de valores. Entonces, dependiendo si estamos en una categoría u otra, la legislación será diferente. Pero al fin y al cabo, los security tokens son derechos patrimoniales o derechos financieros asociados a esa ficha, donde podemos tener tanto productos financieros como activos financieros, básicamente. Y así, a grosso modo, un poco explicaros, dependiendo de la naturaleza jurídica del derecho asociado al token, tendremos un token u otro. Son los tres tipos de token que existen: commodity, utility y security. Vale. Y en Token City nosotros trabajamos con los security tokens. Muy bien, y cuéntanos cuál es el proceso de tokenizar un activo financiero, ¿en qué consiste? Pues el activo financiero al final, como decíamos, hay diferentes categorías y siempre intentando buscar la legalidad del proceso hay que intentar buscar la naturaleza jurídica del derecho que se va a tokenizar o el derecho que se va a representar. Al final, como decía ya, el objetivo es crear más liquidez de estos activos y entonces el principal objetivo de tokenizarlos es que haya más liquidez y se pueda transmitir. Entonces es muy importante estudiar toda la parte de transmisión, toda la parte de cesión de esos activos y configurarla jurídicamente para que sea posible y que tenga sentido a nivel jurídico esa transmisión. Si es un activo que no se puede transmitir, si lo tokenizamos, solo tendrá una representación digital sin que podamos hacer nada de él. Luego hay que tener muy claro, ¿sabes?, cuál es la normativa aplicable a cada tipo de activo financiero para cumplir con los requisitos legales para su emisión o su transmisión. Ahí tendremos que ver si es necesario que vayamos acompañados de una entidad de servicio de asesoramiento financiero o no, o si estamos ante deuda o no estamos ante deuda. Y una vez categorizado y bien estructurado el sistema de cesión y el sistema de cuál es la normativa aplicable, cumplir con todos los requisitos para poder tokenizarlo. Al final creamos un contrato, creamos un documento donde la naturaleza y la transmisión se permiten en blockchain y así podemos realizar un aporte de liquidez y una forma de poder sacar esas inversiones de forma fácil a través de su transmisión en blockchain. Es un poco rápidamente explicado. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Y José, volvemos a ti. Cuéntanos. Rocío, perdona que te interrumpa un segundo. Antes de volver a José y entrar en temas de wallet y de dirección de la wallet, hay una pregunta que tiene que ver con blockchain y con esa gran base de datos que has comentado, José, y nos preguntan cómo se consulta esa base de datos. Y luego también hay otra pregunta de en qué blockchain estamos utilizando nosotros en Token City para registrar pues toda esa información, ¿no? Entonces, si puedes contestar a esas dos que tienen que ver con blockchain, luego ya pasamos a wallet. Sí, precisamente, justo estaba viendo las preguntas, las iba a contestar. Gabriel, eso, nos pregunta que en qué blockchain se basa o usa Token City en el proceso de tokenización. Nosotros estamos utilizando la blockchain de Ethereum, ¿vale? Más que nada porque, bueno, es muy grande, está bien consolidada, de hecho sigue evolucionando, como se puede ver en las últimas noticias.
y básicamente es una buena apuesta para nuestro modelo de negocio, ¿vale? Y Rodrigo nos pregunta que cómo se consulta esa base de datos. Bueno, pues de manera, digamos que la manera normal de consultar esta base de datos es tener o descargar de alguna manera, ser un nodo o, digamos, descargar una copia de esa blockchain y consultarla. ¿Qué pasa? Que eso, pues, generalmente tiene un coste tecnológico muy grande. Entonces, existen ciertos portales web, bueno, ciertas empresas que están detrás, que ofrecen la posibilidad de consultar la blockchain, en este caso de Ethereum, a través del portal web, ¿vale? Voy a escribir por aquí la URL, creo que la puedo escribir directamente en las preguntas, por si queréis Vamos con consultar. el chat, si quieres. O en el chat, ¿cierto? O en el chat, y así podéis ver a lo que me refiero. Vale, no sé si lo he escrito en el lugar correcto. No, lo has puesto en panelistas. Vale, Si lo diriges cierto. a todos, lo has dirigido solo a los panelistas. Cierto. Aquí está. En este portal, por ejemplo, se puede, digamos que es un visor de la blockchain, ¿vale? La empresa de Ethereum, pues bueno, pues tiene al final una copia de la blockchain y a través de la web pues se puede ver todas las transacciones, los smart contracts, las wallets, que ahora pasaremos a explicarlas, etcétera. ¿Vale? Vale, y entonces no hay más preguntas, ¿no? Por aquí. No. No, en principio no. Pues si queréis pasamos a... La pregunta te la hago yo, José. Venga. Te la hago yo. Dale, dale. Cuéntanos qué es una wallet, ¿no? Y dónde está esa wallet y cómo se pueden dar de alta en la wallet, etcétera, etcétera. Vale, sí. La wallet al final, si te pones a explicarlo muy en detalle, puede ser un mundo. Puede ser un No, mundo. wallet significa cartera en castellano, por lo tanto, ¿no? Es donde yo guardo dineritos o guardo algún valor, ¿no? Exacto, exacto. Y precisamente es la definición con la que yo suelo ir porque es la más visual, es la que mejor se entiende, ¿no? Una wallet al final es un lugar donde tú almacenas algo, una cartera, ¿no? Almacenas algo. ¿Qué puedes almacenar en esa wallet, en esa cartera? Pues, tokens, en este caso, por ejemplo, ¿no? También se utiliza en el mundo de las criptomonedas pues, para almacenar criptomonedas, ¿no? Pero en nuestro caso, pues se almacenan esos tokens ahí. Técnicamente, ¿qué es una wallet? Sin entrar mucho en detalle, pues podemos decir que es como una manera de operar en la blockchain, por decirlo de algún modo, ¿vale? Una wallet, y a lo mejor me estoy metiendo en las definiciones siguientes. Bueno, si quieres, si es que al final, si quieres, métete, porque es una manera también de englobar el concepto. Una wallet al final, por explicar un poco también qué significa operar en la blockchain, una wallet está formada por dos, digamos, claves. Vamos a llamarlo claves, aunque no son realmente claves. Dos partes. Una es la dirección de la wallet, ¿vale? Que es como la parte pública de la wallet. Y otra es la clave privada, ¿vale? La parte pública, lo que es la dirección de la cartera, de la wallet, sirve para identificar de alguna manera esa cartera en la blockchain. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero transferir unos tokens a Rocío, se los transfiero a su dirección de la wallet. Yo debo conocer su dirección pública y los transfiero ahí, ¿vale? La clave privada se utiliza para realizar o firmar las operaciones en la blockchain, ¿vale? La palabra que se suele utilizar es firmar, pero al fin y al cabo estamos hablando de realizar la acción, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el mismo ejemplo que poníamos antes, yo quiero transferir unos tokens a Rocío, yo necesito mi clave privada para que, digamos, de alguna manera verificar que soy yo realmente el que está transfiriendo esos tokens a Rocío, ¿no? Pues esa verificación se realiza a través de esta clave privada, ¿vale? Entonces, combinando estas dos partes, la parte pública y la parte privada, se permite operar dentro de la blockchain, ¿vale? Aquí Eso voy a explicado así de comentar, manera... Sí. aquí voy a comentar una cosa que tiene que ver con lo que has comentado al principio de que toda la información es pública en la blockchain. Solo para matizar que la información que es pública son las transacciones, o sea, bueno, la información que es pública cuando hablamos de las transacciones que se producen es la información que tiene que ver con la transmisión de los tokens de wallet a wallet, es decir, de dirección de wallet a dirección de wallet. Es decir, no hay una información pública de los datos
del, vamos a decir, del inversor dueño de la wallet detrás de esa transacción. Lo que hay es un histórico de direcciones de wallets que se han transferido tokens entre sí. Eso es, sí, sí, es muy importante comentar eso, y es que al final, digamos que lo que es público dentro de la blockchain es lo que entiende la blockchain. En el mismo ejemplo que poníamos ahora mismo de esta transmisión de tokens, la blockchain no entiende quién es José María Franco o quién es Rocío. La blockchain entiende que existe una dirección que es la de Rocío y una clave privada que es la mía. Pero por sí sola no es capaz de asociar esa dirección pública con una persona, o sea, con la identidad de una persona. Muy bien. Voy a aprovechar para contestar una pregunta que acabo de ver también, que dice que para los tokens de Token City, nos pregunta Vicente, ¿para los tokens de Token City sirve cualquier wallet de Ethereum? En este caso sirve cualquier wallet de Ethereum que soporte tokens ERC20, que son los que utilizamos nosotros, ¿vale? La gran mayoría de wallets conocidas del mercado soportan ya estos tokens ERC20, ¿vale? Pero vamos, hago la anotación porque quizás hay alguna que no lo soporte. Muy bien, José. Pues ahora, si os parece bien, Gonzalo, vamos a pasar a tu turno. ¿Y qué nos puedes contar de qué es un custodio? Dentro del proceso, ¿dónde se encuentra el custodio? ¿No? Dentro de la cadena de valor y de transmisiones, ¿no? de los tokens. El micrófono, Gonzalo, por favor. Otra vez. Al final aquí el custodio es una figura que funciona mucho en los sistemas de bolsas y mercados, donde cuando se pasó del sistema de anotación en papel, donde teníamos antes los activos financieros o los productos financieros siempre con papel, los pasamos a un sistema digital en los años 70, y entonces yo, para poder guardar mis activos financieros, al ser una representación digital, necesitaba un custodio externo, ¿no? Al final estos custodios te están cobrando de manera continua por tener tus activos financieros albergados en una base de datos. Entonces, todo esto cambia un poco con todo lo que ha explicado José de wallets, de sistemas de claves privadas y públicas. Al final, yo puedo utilizar una wallet propia mía y tener mis activos financieros resguardados ahí con toda la tecnología criptográfica que permite su protección a través de las claves públicas y privadas. Y entonces no necesito realmente tener un tercero de confianza para poder yo tener guardados mis activos. Solo realmente necesito tener mi clave bien guardada, tenerla en un lugar seguro para poder yo firmar mis propias transacciones y no depender de un tercero. Entonces, dentro de la operativa de Token City, como decía José, al final es el propio usuario el que tendrá el custodio de sus propios activos. Nosotros desde Token City no vamos a custodiar los activos del cliente, sino es el cliente el que guarda sus propios activos y el que decide en todo momento cuándo quiere firmar, no quiere firmar, cuándo lo quiere transmitir, sin que nosotros podamos hacer nada en contra de él. Él es el que tiene el poder absoluto sobre sus propios valores y sus propios activos, y realmente es uno de los valores que hay, que realmente yo soy el que custodio mis propios activos, no necesito un tercero, y permite la agilidad y el control por parte del usuario o por parte del inversor de sus propios activos y poder verlos en cualquier momento. No sé si realmente esto responde a tu pregunta. Están preguntando, hay una pregunta y dicen, ¿y si no quiero tener nuestros tokens, qué hago? Si no quiero tener los tokens, pues entiendo que lo que tienes que, en vez de una wallet, tendrás que acudir a un custodio, ¿no? Para que te los custodie el custodio, ¿no? O sea, aquí no entiendo muy bien la pregunta, pero como decía ya al principio, todo funciona con un sistema de opción de tokenización. Es decir, no estoy obligado a adquirir el producto con el token. Al final, si yo quiero realmente hacer una inversión de toda la vida, pues tendré la opción de hacer mi inversión en papel y no tener que tener la representación digital del token. Eso es solo a petición del usuario, por lo menos lo hemos definido así para las personas que no se sientan cómodas teniendo un token que no lo quieren usar directamente. Solamente que complemente una cosa. Yo no sé si la pregunta va, si a lo mejor la persona activa el micro y nos lo aclara, no sé si la pregunta va por la opción de tokenización, que tenemos la opción de tanto de no tokenizar como de destokenizar, o si va en el sentido de no querer guardarlo en tu propia wallet. En ese caso se puede utilizar un custodio. Nosotros enviamos los tokens a, digamos, cuando nosotros tokenizamos una inversión para un cliente, enviamos los tokens a pues, donde nos indiquen, ¿no?
Como decía ya él, al final ahí es la libertad del usuario de crear como él lo quiere hacer. Si yo quiero tener mi propia wallet, la tengo. Si quiero utilizar un custodio o un tercero que guarde mi clave privada para que no se me olvide o no tenga ningún problema y confío directamente en él, pues al fin y al cabo para Token City es lo que quiera el usuario y se le mandará, como dice ya él, a la dirección pública que él tendrá albergada ya sea de forma privada o en un custodio de terceros. Muy bien. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa un peer-to-peer? Pues aquí normalmente el mundo financiero funciona muchísimo a través de intermediarios, donde tengo los brokers para acceder a mercados secundarios de productos financieros, o normalmente tengo que ir a estos custodios si tengo la representación digital de mi activo financiero, que no tiene por qué ser un producto financiero. Y al final el peer-to-peer, como hemos visto y hemos explicado antes, yo tengo la posibilidad de enviar y controlar mis activos financieros. Entonces desde Token City lo que hemos hecho es una plataforma peer-to-peer, que lo que permitimos es y facilitamos que los usuarios se intercambien entre ellos los tokens, pero directamente los usuarios, sin intermediarios. Al final ponemos una plataforma que ayuda a la liberación del dinero, con plataformas escrow, con información, con todo lo que necesiten, pero al final son ellos los que lo hacen y no a través de terceros con todas las comisiones que ellos representan. Entonces, sí que la blockchain nos ha permitido crear un sistema peer-to-peer, de usuario a usuario, a través de plataformas o marketplace donde podrán encontrarse y podrán llegar a negociaciones para formalizar sus contratos sin depender de nadie, sin depender de macheo de operaciones, sin depender de fluctuaciones en el mercado y marcando ellos el precio que ellos quieran. Es decir, ellos deciden venderlo por debajo de precio de coste o por encima, dependiendo, y ellos son los que negocian entre ellos. Y al final esta tecnología nos permite crear un sistema donde yo hablo directamente con otra persona en cualquier lugar del mundo y le transfiero los activos y llego a un acuerdo con él. Es un poco el concepto de... Nosotros simplemente ponemos lo que es la infraestructura tecnológica para que ellos puedan operar entre ellos. Ahí está. Facilitamos toda esa estructura como cualquier otro marketplace que pueda haber en el mercado para que sea seguro, sea legal y haya una confianza, que parece que falta confianza en este sector que cada vez está llegando más solo por la entrada de grandes compañías, como estamos pudiendo ver en los últimos momentos. Y Gonzalo, ¿qué nos tienes que contar sobre la DeFi? Pues la DeFi es algo que está saliendo en los últimos tiempos, que al final en el mundo cripto están los grandes exchanges que al final si yo quiero que mi token de inversión o mi token de utility token funcione y haya un volumen de mercado, tengo que ir a estos grandes exchanges que son centralizados, como puede ser Binance, como puede ser Cryptum o varios así. Lo que ha surgido es, dentro de la propia teoría de la descentralización de los exchanges, pues exchange descentralizados, ¿no? Que me permiten listar mi token en un sistema tecnológico a través de sistemas de pools donde puedo generar o tener listado un token sin depender de una centralización. Dicho así, parece todo muy bonito, pero al final no deja de ser una infraestructura tecnológica que me deja meter dinero y tokens dentro de un pool que se autogestiona, pero sin ningún control normativo, sin ningún control regulatorio, sin ningún control de volumen. Y entonces volvemos a tener un sistema donde puedo intercambiar tokens de forma automática, pero sin una seguridad propia de una plataforma regulada o del análisis jurídico hecho. Entonces funciona muy bien porque al final tengo que meter tanto Ethereum, que se puede considerar dinero en el mundo cripto, como mis propios tokens, y se autorregula a través de un sistema blockchain descentralizado, pero sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de proceso de blanqueo de capitales, sin ningún tipo de proceso de saber los orígenes de los fondos. Pero bueno, no deja de ser otro sistema que poco a poco veremos cómo se depura en el tiempo, pero que todavía le queda bastante. Pero lo que nos permite que ha habido un poco de abuso por las grandes plataformas a nivel mundial de los costes de listado como en Binance, que pueden llegar a cerca de, lo último que he escuchado son 25 bitcoins, que al precio que está hoy ahora es disparatado, pero cerca de $250,000 poder listarte solo allí sin ningún otro servicio. Me permite generar un sistema de macheo automático para los usuarios, pero sin ningún control regulatorio, eso sí. Pues muchísimas gracias, José María y Gonzalo. Rocío, disculpa un momentito porque justo nos hemos pasado un paso importante también para explicar a la gente que nos está escuchando. Sí. Justo en este listado que tenías, que estábamos explicando que era una wallet, que es la clave pública, que es la clave privada, hay un paso por ahí que estará viendo la gente, que es la que pone Trust Wallet y Wallet Connect, que a lo mejor son términos que pueden no conocerlo, pero que vienen genial para terminar esta explicación de qué es lo que ocurre con esta clave pública, esta clave privada, también un poco entrando en lo que comentaba Gonzalo antes
bueno, de los custodios. Entonces, Trust Wallet, en este caso Trust Wallet es un ejemplo de cartera de wallet, es una aplicación al fin y al cabo, que gestiona tus claves, ¿vale? Para explicarlo bien, al final, si tú quieres operar en la blockchain, claro, nosotros estamos diciendo aquí alegremente que tienes una clave privada y una clave pública, pero la gente se suele preguntar, ¿vale? ¿Y dónde consigo yo esas claves, no? Pues esas claves las puedes conseguir con una aplicación wallet, en este caso Trust Wallet, por ejemplo, que te genera esas claves privada pública, las almacena en tu dispositivo, quiere decir que no van a ningún lugar extraño, no van a ningún servidor controlado por otra persona ni nada, sino que tú eres dueño de tus claves y te permite operar a través de la aplicación en la blockchain. Es decir, pues si yo quiero transferir unos tokens, digamos que la puerta para acceder a la blockchain y poder transferir esos tokens es esa aplicación, ¿vale? En este caso, Trust Wallet. Igual que Trust Wallet existen otras, pero lo cierto es que la gente de Trust Wallet está haciendo un muy buen trabajo, la aplicación es muy sencilla de utilizar y es la que solemos utilizar nosotros también, ¿vale? En segundo lugar, Wallet Connect, que es el segundo término que vemos aquí, es una tecnología que se utiliza para, digamos, vincular la dirección pública de una cartera a una plataforma que utiliza tokens de alguna manera, ¿vale? Nosotros en particular lo utilizamos para conocer tu dirección, o sea, conocer la dirección del usuario y verificar que la persona que va a operar en la plataforma es la dueña, digamos, de esa cartera, ¿vale? Mediante, bueno, la tecnología es muy sencilla porque al final solo escaneas un código QR, pero al escanear ese código QR nos aseguramos que, digamos que la persona tiene una wallet con la dirección X para poder después poder operar con esos tokens, enviarlos o recibirlos o lo que haga falta, ¿vale? Sí, solo Bueno. quería apuntar eso porque, claro, nos hemos quedado antes con la clave pública, Perfecto, privada, no sé perfecto. qué. Perfecto, José María. Yo quiero comentar un par de cosas más, de preguntas que han surgido por aquí que tienen que ver con la seguridad. Una de ellas dice, sin custodio, ¿qué sucede si el cliente pierde o compromete sus claves? Bueno, pues efectivamente uno pondera, si quieres mantener tus claves privadas y no, digamos, no ponerlas a disposición de nadie, ni siquiera un custodio, que puede ser además objeto de hackeo, puesto que está almacenando muchos tokens de muchos inversores, no solamente el tuyo propio que como inversor tienes en tu digamos, en tu wallet. Es decir, si prefieres tener la clave solo para ti y solamente tú y nadie más en el mundo ser capaz de operar con esa wallet, que es lo que te permite tenerla de forma completamente privada, o si piensas que puedes perder la wallet, etcétera, y entonces cedes, digamos, esa custodia, esa salvaguarda de tu clave privada a un tercero. Eso es una decisión que tiene que tomar cada inversor. Nosotros pues, nos adaptamos a lo que nos dice nuestro cliente y en función de cómo quiera operar, pues trabajamos de una forma o la otra. En todo caso, de la manera en la que nosotros tenemos realizadas las tokenizaciones, en ese supuesto, nosotros siempre tenemos la posibilidad de destokenizar la inversión y volver al modelo tradicional. Es decir, si fuéramos capaces, si se identificara una situación de fraude, es decir, demostrada, podríamos destokenizar la inversión, reconocer a los titulares reales del derecho y seguir operando de manera tradicional. En ese sentido, un poco también hay otra pregunta, Yael, pero con respecto a la anterior, al final, como decía Yael, configuramos un sistema de tokenización para que siempre haya una última salvaguarda para si pasa esto. Al final, si podemos comprobar que el receptor del token no es un legítimo receptor y además para que sea un legítimo receptor tiene que haber firmado un contrato de cesión que viene estipulado, ¿sabes?, en el propio contrato del activo financiero. Si no tenemos acceso a ese contrato ni a la otra parte, tenemos la posibilidad de acceder al smart contract y destokenizarlo para que se entienda que no se ha transmitido. Entonces siempre es una salvaguarda última para ese proceso. Y luego hay otra pregunta que dice con respecto al valor de mercado de los tokens. Los tokens en sí no tienen valor, es decir, es una representación de un activo digital y el valor se da en los exchanges o en los elementos. Si quieres poner un ejemplo para que lo entiendan, ¿no? O sea, que...
Pues, por ejemplo, si tuviéramos un Bitcoin, que es un token o un token que está listado en un exchange, es el propio exchange o la plataforma o este mercado quien pone el valor de ese token y yo voy y lo compro a un valor u otro. Este exchange, como es Binance, se encargaría de determinar cuál es el valor en cada momento con respecto a la oferta y mercado y a sus estipulaciones. Eso es como puede variar o no, pero lo que hay que entender es que el token en sí no tiene un valor, el smart contract no le genera valor, sino son los terceros que operan con ellos los que tienen valor. De todas maneras, para aclararlo con respecto a Token City, Token City no marca el valor del precio del token, sino al ser una plataforma peer-to-peer de transmisión, es el propio usuario el que va a determinar al precio que lo quiere vender o al precio que está dispuesto a comprarlo cada usuario. Es decir, no hay un sistema automático que coge órdenes de compra y de venta y las machea marcando un precio automático, sino es un sistema donde cada usuario decide por cuánto lo quiere vender y por cuánto lo quiere comprar. Entonces, en realidad el token en sí o el smart contract no genera el valor, sino es dónde yo lo voy a vender, más que es como una naranja al final. Quiero decir, la naranja cuando sale del árbol, que es el smart contract, no tiene valor, es en el mercado donde se vende, donde se le marca el valor. Por completar un poco lo que está comentando Gonzalo, y con algunos ejemplos más, si por ejemplo un token representa, vamos a imaginar, el derecho a tener una acción de una empresa y representa ese derecho, es decir, originalmente se ha firmado un contrato en el que yo tengo el derecho a tener una acción de la empresa. Es verdad que efectivamente es el mercado con sus transacciones quien va a decir cuánto vale, cuánto vale el token, a qué precio lo compro, ¿no? Pero la realidad es que ese token es la representación de una acción de la empresa, entonces sí que está asociado a un valor, que es el valor que tiene esa acción de esa empresa. Si esa acción en el mercado se está transaccionando a un precio, ese token que representa el derecho a tomar esa acción, lógicamente su valor está relacionado con el activo financiero que hay detrás, ¿no? Si un token representa un derecho de crédito, pues lógicamente el valor de ese token no será el mismo si el pagador de ese crédito, es decir, si el prestatario es muy buen pagador o si es muy mal pagador. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al estar nuestros tokens, que son security tokens, respaldados o representando activos financieros, lógicamente su valor sí está asociado al activo financiero que están representando. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por vuestras intervenciones en este panel. Y si os parece bien, vamos a pasar al siguiente panel, en el cual pues nos va a acompañar Javier Mera, que es el director general de Links Capital Investment Group, que es un fondo que gestiona carteras de deuda, entre otros activos. Y también intervendrá Yael Oaknin, y en el cual nos parecía interesante el poner este caso en concreto, ¿no? Javier Mera ha confiado en nuestro proyecto, en Token City, y justo pues hemos estado estas últimas semanas tokenizando parte de una cartera de deuda de su fondo, una cartera de deuda hipotecaria. Y nos parece interesante pues todos los conceptos que os hemos podido transmitir ahora, pues los podamos poner en práctica en un caso en concreto que estamos llevando a cabo actualmente en Token City. Entonces, Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Y Yael, si quieres hacer la introducción justo del proyecto que estamos llevando a cabo. Justo antes de pasar a los tokens de Hispania, voy a explicar un poco los tipos de tokens con los que estamos trabajando ahora, digamos, los tipos de activos que estamos tokenizando para que se entiendan diferentes ejemplos y luego pasamos al de Hispania. Nosotros estamos haciendo tokens que representan derechos de crédito. Entonces, en este caso lo estamos estandarizando a un token representa 1.000 euros del principal de la deuda pendiente de pago, ¿vale? Eso lo que significa es que si un inversor concede un préstamo, vamos a imaginar que hay un único inversor, si un inversor concede un préstamo de 100.000 euros a una empresa, ese inversor, posteriormente a la concesión de ese préstamo, a la firma del contrato, tiene un derecho de crédito de 100.000 euros, es decir, ese prestatario le tiene que devolver esos 100.000 euros en unas condiciones pactadas, de plazos, de interés, pues, en fin, todas las condiciones de ese préstamo, ¿vale? Entonces, nosotros emitimos
100 tokens, un token por cada 1.000 euros del principal, y esos tokens los entregamos a los inversores. Es decir, que, bueno, a un inversor en este caso, porque he dicho que había solo uno, ¿no? Entonces, ese inversor pasa a tener 100 tokens, cada uno de esos tokens representa 1.000 euros de principal de esa deuda. A medida que se va devolviendo el préstamo, se van quemando, nuestro sistema va quemando los tokens. Es decir, gestionamos la operativa de cobro del préstamo, de pago al inversor y de quema de los tokens. Este inversor, esos 100 tokens, pues a lo mejor puede decir, oye, pues yo quiero recuperar de esos 100.000 euros que invertí, que esta empresa me va a devolver en 5 años, pues yo ahora mismo necesito 50.000 euros y no quiero esperar estos 5 años o estos 2 años y medio a tener esos 50.000 euros de vuelta. Entonces, puedo vender 50 de esos 100 tokens a un tercero que pasa a ser el tenedor de ese derecho de crédito. A partir de ese momento, nuestra plataforma cobra al prestatario y ya no le paga los derechos de crédito a un único inversor, sino que se los paga a dos proporcionalmente de cuántos tokens tienen en su poder. ¿Vale? Ese es un ejemplo de tokenización de un derecho de crédito. En algunos casos, ese derecho de crédito, cuando por ejemplo estamos hablando de una startup y que tiene, bueno, pues que las posibilidades de revalorización de esa startup son muy altas, el modelo de acuerdo que interesa a los inversores es el de tener la posibilidad de tener acciones de esa empresa, no tener un préstamo a lo mejor al 6, al 8 o al 10%, sino tener la posibilidad de que si esa empresa se vende en un futuro a un precio mayor, pues poder beneficiarse de ese incremento de valor, ¿no? Entonces, en ese caso, se firma un contrato, estamos firmando un contrato de préstamo convertible, en el que el inversor tiene el derecho a convertir su crédito en acciones de la empresa. En este caso, de la manera en la que estamos tokenizando, cada uno de los tokens representa el derecho del inversor a tener una acción de la empresa. Y otro modelo de tokenización que estamos realizando es el de, que es el caso de Hispania, es el de tokenizar una cartera, en este caso es una cartera de deuda hipotecaria. Aquí cada uno de los tokens lo que representa es, un token es una parte en la cartera, en el conjunto de la cartera que hemos tokenizado, ¿vale? Es decir, si lo pongo en euros, imaginemos que la cartera es de 100.000 euros y un inversor pone 1.000 euros, pues tendría un 1% de esa cartera. Si lo ponemos en tokens, pues es lo mismo, ¿no? Os quiero decir que sería la misma proporción. O sea, un token, si hay 1.100 tokens, pues tendría un toque de 100 en esa cartera. ¿Qué significa tener una parte en la cartera? Que la manera en la que esa cartera remunera a sus inversores, que esa cartera se dedica a conceder préstamos, esos préstamos van dando unos intereses, es decir, se van generando unos beneficios y esos beneficios se reparten entre todos los partícipes de esa cartera proporcionalmente a cuánta inversión pusieron o el equivalente a cuántos tokens tienen cada uno de ellos en esa cartera. Ese es el caso de Hispania. Entonces, si te parece, Javier, ¿puedes explicarnos un poco más en detalle en qué consiste la cartera de Hispania? Tengo, si no, introduzco yo un pelín también con algunos de los datos que tenemos y luego tú profundizas más en explicar cómo funciona esa cartera y luego veo que es que están saliendo bastantes preguntas más, podemos dedicar un poquito más a contestar preguntas, ¿no? Bueno, no, explícalo tú, Javier, es que explícalo tú. Vamos las preguntas para luego, entonces. No, contesta, explica Hispania y luego vamos a las preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente él ya lo ha introducido muy bien. Hispania es lo que denominamos una SPV, una cartera. Al final es una empresa que lo único que hace es administrar una cartera de créditos. Entonces, en nuestro caso, en el caso concreto de esta cartera de Hispania, se trata de créditos hipotecarios, se trata de créditos con unas características determinadas que los hacen especialmente atractivos por los tipos de interés, los porcentajes sobre valor de tasación de los inmuebles hipotecados, bueno, una serie de elementos, pero para poder entender un poco el significado del token de Hispania, creo que la forma de explicarlo sería pues decir que es este conjunto de créditos, como bien decía ya él, generan una serie de pagos. Estos pagos, al final lo que se hace es repartirlos entre
los titulares de derechos de participación vía tokens o la vía tradicional, en base al porcentaje que supone su participación sobre el total, sobre el conjunto. Y no es nada más que esto. Existen muchos modelos similares, sobre todo en el mercado anglosajón. Están los mortgage-backed securities, que al final funcionan de una forma muy similar a esto, si bien son muy restrictivos en cuanto a las posibilidades de acceso. Son productos que están al alcance de inversores institucionales, pero que no son fácilmente accesibles para cualquier pequeño inversor o cualquier particular que quiera destinar su ahorro a inversión, ¿no? Vale. Bueno, pues no sé si, por comentar un poco las características de la cartera, esta cartera de Hispania, ¿no? Es una cartera que tiene un capital... Los KPIs principales de esta cartera, como decía antes, hablamos de una cartera que el 100% está configurada por préstamos garantizados con hipoteca. Tenemos como prestatarios tanto consumidores como empresas. Tenemos una cartera con un capital total, es algo mayor de lo que se ve en pantalla. El capital total es de 5.170.000 euros. Viene dando los últimos, tiene una antigüedad de 6 años. Viene dando una rentabilidad anual aquí estamos viendo en cartera el 8,20%. Esto es la rentabilidad que están percibiendo los partícipes, una vez ya descontados los costes de administración que nosotros le cargamos. El conjunto de créditos de esta cartera tienen un tipo de interés medio ponderado del 11,07%, es decir, el interés natural que daría esta cartera sería pues este 11,07%, con una pequeña reducción por los capitales que están líquidos en cuenta. Y como veis en pantalla, pues tiene para mí uno de los elementos más interesantes, ¿no? El ratio de cobertura. Hablamos de una cobertura del 413,20%, que al final lo que supone pues, es una ratio media LTV, esto es el importe de préstamo adeudado en relación al valor de los inmuebles que se han hipotecado en garantía, del 24,20%. Tenemos ahora mismo 110 préstamos vivos, con lo cual la persona que adquiere un token de Hispania lo que está adquiriendo es una participación del importe de ese token sobre este total de estos 110 préstamos. Con un solo token, pues bueno, tienes diversificada tu inversión entre todas estas operaciones de préstamo. Vale, si esto es solamente un ejemplo de lo que está ahora mismo en el siguiente pantallazo, pues de un partícipe, esto es un ejemplo de un partícipe, ¿no? Pues un capital invertido de 60.000 euros, el número de tokens que le corresponden son 60 tokens de un total de tokens de 5.175. Esto lo que significa es que las ganancias trimestrales se reparten en 5.175 partes y a este partícipe pues le corresponderían de esos beneficios 60 partes sobre las 5.175. Efectivamente. En este caso nosotros liquidamos entre los partícipes los intereses cobrados de los préstamos de forma trimestral y, como bien ha explicado ya él, pues aquí se ve de forma muy clara cómo se calcularía lo que percibe cada partícipe por su token. Hay una serie de preguntas más. Algunas están vinculadas a los tipos de tokens y otras... Yo tengo una pregunta para Javier, independientemente que ahora entremos a las preguntas, ¿vale? Sí que me gustaría, Javier, a ver si nos podías contestar por qué Lynx Capital Investment ha visto interesante, sobre todo pues siendo pionero en España, ¿no? Creo que es el primer fondo que en España está tokenizando parte de su cartera. ¿Por qué? ¿Por qué has decidido dar este paso? ¿Y por qué con Token City? Vamos a ver, por un lado, el por qué dar este paso. Bueno, vemos en la tokenización que abre la puerta a una serie de posibilidades muy interesantes para compañías como la nuestra, que nos dedicamos a la inversión. Al final, lo que hacemos es invertir en productos que no son líquidos, son productos que no están negociados en mercados, con lo cual la necesidad de buscar canales que nos permitan dotar de liquidez a nuestras inversiones es una constante. A través de la tokenización creemos que
se originan una serie de instrumentos que permiten canalizar la forma de obtener liquidez para este tipo de inversiones como la nuestra. Y esto es lo que nos hace fijar nuestra atención en este mercado. ¿Por qué con Token City? Conocíamos previamente, aparte del equipo de Token City, por un encargo tecnológico previo. Teníamos un nivel alto de satisfacción con los temas tecnológicos que les habíamos contratado. Contactamos con varias compañías y, bueno, en su conjunto, pues entendíamos que Token City era la que nos proporcionaba el servicio llave en mano que nosotros necesitábamos. Por un lado, nosotros entendemos bien nuestro negocio, pero cuando empezábamos a hablar de estas cuestiones, las partes más tecnológicas, etcétera, es algo que se nos hacía tremendamente complicado. Necesitábamos realmente tener no solo un proveedor de servicios, sino un partner confiable, una compañía que nos acompañara durante el proceso, que nos diera la confianza necesaria de tener todas las áreas cubiertas. Entendemos que es fundamental el apartado legal. Nosotros tenemos expertise legal en el marco de nuestro negocio, no en el marco de este tipo de tráfico de activo digital, y en este sentido, pues Token City también nos daba el valor añadido de contar con una base jurídica sólida que nos permitía, pues bueno, estructurar un poco el diseño del token y confeccionar la oferta de una forma adecuada. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Si queréis, vamos a las preguntas que han quedado pendientes, ¿no? Una de ellas es, si quisiera invertir en un proyecto tokenizado de Token City, ¿dónde envío el dinero? ¿No? A Token City, al emisor del token, a un tercer tipo PayPal o equivalente. ¿Quién quiere responderla? Pues la contesto yo, si quieres, Rocío. El dinero se envía al emisor al vendedor del token, al vendedor del token, vía un escrow integrado en Token City. Nosotros tenemos una alianza establecida con una pasarela de pago que se llama MangoPay, y esta pasarela de pago sirve, bueno, hace las funciones de escrow, es decir, retiene el dinero del comprador del token, asegura que el dinero ha llegado correctamente. Nosotros notificamos al vendedor del token que el dinero ya está retenido para que pueda transferir su token, y cuando transfiere su token nosotros leemos la blockchain, vemos que el token ha llegado y liberamos los fondos para que los pueda recuperar el vendedor. Entonces, bueno, pues sí, es el dinero va del comprador al vendedor, pero vía un escrow incluido, o sea, que está integrado en Token City. Vale. La siguiente pregunta de Gabriel Rodríguez Garnica dice que si los activos que tiene, o sea, dice, entonces cada activo tiene un token único que se llama XXX, o todos los activos tokenizados por Token City son los mismos. No, efectivamente cada activo tiene un token. Por ejemplo, en el caso de los préstamos puede darse el caso en el que cada préstamo, es decir, cada empresa que ha recibido un préstamo puede tener un token. Es decir, ese token representa el derecho de crédito sobre esa empresa, o un token puede ser, por ejemplo, la posición en la cartera de Hispania, como estábamos diciendo. Entonces ahí, bueno, pues está pensado para que haya miles de tokens diferentes, puesto que cada uno tiene un respaldo diferente. Y otra de las preguntas que dicen es, para los tokens de Token City, ¿sirve cualquier wallet de Ethereum? Eso lo ha contestado José antes. Vale, sí, bueno, lo ha contestado efectivamente exacto. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Vamos a ver. Preguntan, hola José, si los 110 préstamos son hipotecarios, los intereses se liquidan en euros transferidos a cuenta bancaria designada. Javier, sí. La pregunta... Pues es justo la respuesta que Javier le ha dado a... Perdón, le he respondido por el chat. Había un señor que preguntaba si los intereses se liquidan en Ethereum. No, los intereses se liquidan en euros. El hecho de que estemos hablando de un criptoactivo no tiene nada que ver con que se paguen criptodivisas. Entonces, es una diferenciación para los profanos como yo que es fundamental, ¿no? Al final, tú eres tenedor de un criptoactivo, pero estás percibiendo el dinero en euros en una cuenta corriente. Muy bien.
preguntan también cómo se puede utilizar los tokens en el sector inmobiliario. Sí, veo aquí que dicen si se puede tokenizar una promoción inmobiliaria, por ejemplo, que es de las preguntas que más nos están, bueno, desde el lanzamiento, uno de los sectores que genera más interés, ¿no? Y es que, claro, todo depende de qué es lo que se está tokenizando. O sea, cuando se habla de tokenizar una promoción inmobiliaria, ¿qué es lo que se está tokenizando? ¿Es la financiación que los inversores dan al promotor? ¿Es el bien inmobiliario en sí? ¿Qué es lo que se está tokenizando? Dependiendo de lo que represente el token, hay unas consideraciones legales, unas u otras, y se puede hacer de una forma u otra. Entonces, en cada caso hay que entrar en el detalle de qué es lo que se tokeniza. No sé si Gonzalo allí quiere comentar algo más. Sí, el asunto de las promociones inmobiliarias y la tokenización de activos inmobiliarios es muy recurrente y al final, como decía ya él, una promoción inmobiliaria no deja de ser un proyecto y hay que ver cómo se vehiculiza ese proyecto y cuál es la forma de invertir en él. Por ejemplo, lo que sería la tokenización de activos inmobiliarios directamente, es decir, un token que represente una casa, tenemos el problema que la transmisión requiere escritura pública ante notario, entonces no tiene mucho sentido, pero sí que hay muchas fórmulas jurídicas y de derechos de inversión que se pueden tokenizar para facilitarlo. Pero es lo como decía ya él, hay que ver cómo estructurar el proyecto, cómo se vehiculiza y cuáles son los derechos. Si, por ejemplo, yo estoy prestando, haciendo un préstamo directo o una nota convertible a esa empresa que va a hacer la promoción, pues sí que se podría, porque estamos tokenizando la nota convertible o el préstamo participativo, por ejemplo. Hay que ver exactamente qué es lo que se tokeniza y cuál es el derecho que se tokeniza, pero como poder se puede, pero no de todas las formas, pero se puede creando la estructura legal adecuada para ello. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Por aquí otra pregunta de Juan Carlos Cid, que dice si quiero invertir en un proyecto, hacerlo indistintamente en euros o en una criptomoneda como por ejemplo Bitcoin. Puedo hacerlo. Vale, nosotros por ahora no sé, en el futuro veremos, ¿no? Con Gonzalo, sobre todo, por toda la cuestión de blanqueo de capitales. Por ahora aceptamos las inversiones en euros. Bueno, en euros o en moneda fiat, quiero decir. Por ahora nuestra plataforma no está preparada para recibir las inversiones en criptos. Para nada descartamos, desde luego, hacerlo en el futuro. Pero bueno, hay que tener también en cuenta toda una serie de consideraciones que tenemos que estudiar bien para poder hacerlo. Muy bien. Vicente Muñoz pregunta que si no hay publicaciones de precios ni macheo, se puede decir que es parecido a un mercado OTC, ¿no? ¿Cómo sé que hay un token a la venta? Bueno, pues, ¿cómo sabemos que hay un token a la venta? Lo vamos a ver al final, que hay una sorpresa, ¿eh? Haremos una sorpresa y una demo para que veáis cómo hacer todo ese proceso. Pero respecto a la primera pregunta de si es parecido a un mercado OTC. Gonzalo, allí Gonzalo yo creo que es la persona más Sí, indicada. al final básicamente es un peer-to-peer parecido a los mercados over the counter, pero al final los mercados over the counter tienen como muy poca regulación y no son muy líquidos al final. Entonces, lo que proponemos aquí es un valor de aportar seguridad desde la propia institución, desde el aporte de tecnología y una regulación, o sea, no una regulación a nivel de regulatoria de la ley del mercado de valores o la ley de instituciones de inversión colectiva, sino a nivel de crear un proceso fácil donde cualquier persona pueda invertirlo y hacerlo y de forma segura, desde la transmisión del dinero con una entidad de pago, desde la tokenización para que haya una representación transparente en blockchain y poder aportar todos esos elementos que estaban en los OTCs un poco dispersos, meterlos en una sola casa para que funcione todo correctamente y siempre con el propósito, como decimos, que cualquier persona, aunque sea legal la materia, pueda realmente llegar a hacer el proceso completo y hacer sus pequeñas inversiones desde su casa. Por ejemplo, uno de los elementos principales normalmente es que en OTC no hay blanqueo de capitales y nosotros sí que aplicamos procesos de blanqueo e identificación de los inversores para que no haya ningún problema de origen de fondos, ni de las personas que van a invertir, ni las wallets que están dentro del sistema, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más. Sí, hay una, perdona Rocío, hay una que dice, con respecto al beneficio recibido sobre los tokens de la participación en un proyecto, ¿interviene de algún modo Token City para gestionarla o es una relación entre el inversor y la compañía del proyecto directamente? A ver, aquí se dan, voy a distinguir dos casos. Cuando nosotros hemos emitido la financiación a través de Adventuris, a través de la plataforma de crowdfunding,
por ejemplo, un préstamo, allí por requerimiento de la CNMV tenemos la obligación de intermediar no solamente en la financiación del negocio, sino luego también en el cobro y pago de las cuotas de los préstamos. Es decir, que nosotros allí intermediamos en todo el proceso hasta que el préstamo se devuelve completamente. En el caso de estar esa inversión tokenizada, nosotros, como decía antes, leemos la blockchain para saber a qué wallet, y nosotros lo tenemos conectado a qué inversor, tenemos que transferir el dinero. Si el tenedor de un token lo vende a otro, nosotros dejamos de pagar las cuotas de los préstamos al tenedor original y pasamos a pagar las cuotas de los préstamos al nuevo titular de ese token. En el caso de las tokenizaciones que se hacen directamente de activos financieros que ya, digamos, preexistentes, en ese caso también allí depende de la relación que establezcamos con el cliente a quien le tokenizamos la inversión. Es decir, el servicio, el natural que damos es: te tokenizamos el activo y te facilitamos la infraestructura para gestionar el activo tokenizado. ¿Qué eso significa? Utiliza nuestra infraestructura, por ejemplo, en el caso de préstamo, de cobro y pago de los préstamos para gestionar todo el proceso de este activo tokenizado, ¿vale? Luego, cuando dice aquí, o es una relación directa entre el inversor y la compañía del proyecto directamente. Bueno, es lo que estoy comentando, ¿no? La relación, digamos que la obligación de pago en el caso de los préstamos siempre va a ser del prestatario al inversor. Nosotros lo que hacemos es facilitar la infraestructura para poder, digamos, ejecutar los contratos, o sea, los derechos que se han contraído de una forma eficiente en un entorno tokenizado. Muy bien. Bueno, si no, cualquier otra pregunta que vaya surgiendo por el camino, pues la iremos resolviendo, ¿vale? Y Yael, cuéntanos, ahora vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a hablar sobre el proceso de tokenización y compra y venta, ¿vale? Donde al final pues acabaremos haciendo una demo en directo con todos vosotros para que veáis todo aquello que hemos estado explicando durante esta última hora, ¿vale? Entonces, cuéntanos exactamente pues cómo se hace ese proceso de tokenización, listado y compraventa de tokens paso a paso. Vale. Bueno, voy a contar cómo es el proceso de tokenización y luego voy a contar cómo es el proceso de compra y venta. Entonces, el proceso de tokenización. Cuando vuelvo a las dos casuísticas, ¿no? La de una emisión que se hace a través de Adventuris y una tokenización directa que se hace con un cliente con unos activos ya en cartera o en funcionamiento. Entonces, en el primer caso, el punto 1 que digo aquí, diseño económico y legal del token, está estandarizado. En el caso de Adventuris, está estandarizado e incorporado al propio proceso de inversión. Es decir, cuando nosotros publicamos un proyecto en Adventuris y hacemos una llamada pública a inversores para que vean ese proyecto y quieran invertir en él, toda la relación, es decir, el proceso de tokenización es automático y está vinculado a la inversión. Cuando el inversor invierte, ya por el hecho de invertir a través de Adventuris, en el caso de préstamo, tienen la opción de recibir un token que representa el derecho que ha adquirido. Cuando la operación no se hace a través de Adventuris, sino que se hace de forma directa, como en el caso de Hispania, bueno, aunque con Links también hemos hecho operaciones, también han invertido a través de Adventuris, pero digo en el caso de Hispania, en ese caso, antes de tokenizar hay que entender muy bien, como hemos dicho ya a lo largo de la sesión varias veces, hay que entender muy bien o definir muy bien qué es lo que está representando el token, es decir, qué es lo que se está tokenizando y qué derecho va a representar ese token. Y en función del derecho que representa ese token, hay unas consideraciones legales u otras a tener en cuenta en cuanto a su transmisibilidad. Entonces, todo este diseño económico y legal del token de origen es lo primero que hay que hacer para poder crear el token. Una vez que ya tenemos esa definición hecha, ese diseño hecho, lo siguiente es pues, programar el smart contract que va a regular el funcionamiento del token. Se programa el smart contract, allí se dice cuántos tokens se están emitiendo ahora, si se van a emitir más en el futuro y bajo qué circunstancias, por qué motivo, cómo se pueden transferir esos tokens, en fin, toda la casuística o todas las reglas que definen cómo se va a operar con esos tokens. Entonces, esos tokens
se crean y se envían a la wallet o al custodio que nos indique el inversor. Y a partir de ese momento, ese activo está tokenizado y requiere una gestión, es decir, hay que poder realizar la trazabilidad de esa operativa con tokens, pues es lo siguiente que hacemos una vez tokenizado el activo, ¿no? Pues por ejemplo, como he explicado antes, en el caso del préstamo, gestión de los cobros, pago de las cuotas y con el pago de las cuotas quemado de los tokens, este tipo de operativa es la siguiente operativa que hay que realizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hispania, pues hay una operativa de la cartera tokenizada que tiene que ver con cuando entran nuevos partícipes en la cartera, se tienen que emitir más tokens, se tienen que emitir nuevos tokens. Cuando salen partícipes de la cartera, pues se tienen que quemar tokens. Todo este tipo de cosas son las que tienen que ver con la creación, o sea, la tokenización, que es la creación de los tokens, y la gestión del activo tokenizado. Después hay otro proceso, que es el proceso de compraventa. Una vez que el inversor tiene el token en su poder, pues puede transaccionar con él de una manera sencilla, ¿no? Desde su propio Trust Wallet que ha comentado José, es decir, esa aplicación sencilla en la que, digamos, el inversor puede guardar sus tokens sin necesidad de contar con Token City y sin contar con nadie, pues puede directamente, de una forma muy, muy simple, yo podría con mis tokens en mi wallet de Trust Wallet, en un segundo enviarle todos mis tokens de Hispania a José, por ejemplo. La cuestión es que si yo hago eso directamente es porque confío mucho en José y sé que yo le estoy vendiendo mis tokens, yo le transfiero mis tokens de una forma muy simple, pero yo sé que él, por otro lado, me va a transferir el dinero porque me los está comprando, no se los estoy regalando. Cuando esa relación de confianza no es tan cercana, es necesario un entorno en el que podamos hacer esa función de escrow, que es la que os he comentado antes, que es una de las utilidades que tiene, entre otras, Token City, ¿no? El que yo le pueda decir a José, vale, José, pon el dinero en este entorno, en esta cartera, ahora yo te transfiero los tokens y ahora yo recupero mi dinero. Esa es una operativa de compraventa. Aparte de eso, pues en la plataforma, creo que había otra pregunta por aquí, no sé si hemos llegado a contestarla, no lo recuerdo, pero alguna que tenía que ver dónde puedo comprar los tokens o algo así, ¿no? Entonces, otra de las operativas que se dan es, vale, yo tengo unos tokens, los quiero poner a la venta, entonces puedo ir a Token City y listar esos tokens para vendérselo a otros inversores que puedan estar interesados en comprarlos, ¿no? Ese es el proceso que ahora voy a mostrar también con una demo. En cualquiera de los casos, para poder operar en Token City la compra y la venta de tokens, es necesario, en primer lugar, hacer un proceso de onboarding. En ese proceso de onboarding es el que nosotros hacemos toda esa validación del KYC, es decir, de la identidad del inversor, en el momento de operar, del origen de la procedencia de los fondos, todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales. Luego, lo siguiente, para poder operar, es que el token esté dado de alta en Token City. Por ahora, en el momento actual, nosotros estamos listando tokens de operaciones que hemos tokenizado nosotros, es decir, para estar seguros de que los tokens que se están poniendo, o sea, con los que se está transaccionando en Token City, representan activos financieros que a nosotros nos han dado confianza antes, es decir, activos financieros reales detrás de cada uno de los tokens con los que se está transaccionando en Token City. Una vez que ese token está dado de alta en Token City, los inversores que poseen esos tokens pueden hacer el onboarding, entrar en Token City y poner a la venta sus tokens. Del mismo modo que otros inversores pueden entrar allí, ver cuáles son los tokens que están a la venta y comprárselo a esos otros inversores. En un modelo, como ha explicado Gonzalo, peer-to-peer, en el que los inversores se ponen de acuerdo entre sí para comprarse y para venderse esos tokens. Hay bastantes preguntas, veo por aquí. No sé si no me ha dado tiempo a leerlas todas. Si las tienes tú a mano, o sea, si las... Una de ellas es, la emisión de tokens parece que se considera como deuda del emisor, como un préstamo. Si hay un rendimiento a pagar variable en función de, por ejemplo, un porcentaje de las ventas u otras variables de negocio sujeta a incertidumbre, ¿cómo se instrumentaliza esa deuda? ¿Sería como un préstamo participativo?
Sí, bueno, una emisión de token, por ejemplo, una emisión de token de estas características, nosotros, por ejemplo, la podemos hacer a través de Adventuris como un préstamo participativo. Es decir, nosotros tenemos la autorización para poder emitir préstamos participativos. En ese caso, el tenedor del token, su token representaría igualmente una porción, una cantidad, vamos a decir 1.000 euros del principal de la deuda. Lo único es que el interés de esa deuda sería variable en este caso y estaría asociado, pues, como se define el contrato en este préstamo participativo en concreto, ¿no? A la variable que se defina, a los ingresos, las ganancias, en fin, como se defina. Hay otra pregunta que te dice que al tratarse de security tokens se considera valor negociable y por ello la plataforma está obligada a cumplir con la normativa de mercado de valores de PFP. Vale, depende de, o sea, nosotros, Adventuris es una PFP, ¿vale? Entonces, para la emisión ya se está justamente utilizando esa capa jurídica que nos permite emitir valores. No, en el caso de la compraventa de tokens, o sea, no todos los security tokens son valores negociables, o no todos los security tokens son instrumentos financieros, no todos son valores negociables. Entonces, en función de si es un valor negociable o no, no solo su emisión, sino también su compraventa tiene unas características u otras. Y todo eso es que, quiero decir, hay mucho detalle allí dentro, podríamos estar, ¿verdad, Gonzalo? No obstante, o sea, nosotros cómo solemos trabajar, ¿no? Pues alguien que está interesado, pues es una compañía que está interesada, ¿no? En financiarse a través de STOs, ¿no? Emitiendo pues una security token offering o fondos o gestores de activos financieros que quieran, bueno, pues tokenizar parte de sus carteras, pues se ponen en contacto con nosotros y nos sentamos con ellos y lo vemos con tranquilidad, ¿no? Y vemos efectivamente si se puede hacer o no se puede hacer. En este aspecto, Gonzalo, si quieres hacer alguna aclaración más. Sí, pues como decía ya él, en los security token hay que dividir que no todos son valores negociables a los efectos del anexo de la ley del mercado de valores y que es una casuística caso por caso. O sea, la idea de Token City no es listar cualquier cosa, al final es analizar el proyecto que se va a listar y cuáles son las connotaciones legales y cómo hacerlo y ver si estamos en una fase de emisión primaria, que entraría el artículo 33 de la ley del mercado de valores y luego va a ser solo la parte secundaria, que entraríamos en el artículo 46 de la ley del mercado de valores, pero se puede llegar a hacer, pero la idea es que no podemos dar una respuesta genérica, simplemente es una cosa, como nos indica la CNMV, caso por caso, a estudiar caso por caso y con todas las cautelas. Todavía no hay una regulación muy específica en esta materia, acaba de salir la propuesta del reglamento MiCA en relación a utilities y commodities, estamos esperando la regulación de securities y vamos con mucha cautela en este sentido y analizando, pues, por repetirlo otra vez, caso por caso y ver la viabilidad y cómo estructurarlo. Pero llegar a hacer, se puede llegar a hacer en la mayoría de los casos, pero siempre con la cautela y a veces no. Pero no se puede dar una respuesta sí o no genérica. Muy bien. Muy bien, pues Yael, si queréis podemos empezar con la demo. Vale, bueno, pues vamos a hacer una demo de Token City. A ver, voy a salir de aquí. Si puedo. No puedo. Ya, vale. Ok. Vale, bueno, estoy logueada, voy a salir, voy a hacer el proceso como si no estuviera dentro. La web es www.token-mediocity.com. Entonces, bueno, pues llegáis a esta plataforma, aquí se explica un poco en términos genéricos pues los servicios que ofrecemos y el tipo de clientes, algunos testimonios, etcétera. Y entonces, bueno, hay toda una, digamos que hay un marketplace, que es lo que aquí estamos llamando como buy sell, y luego hay toda una serie de servicios que se ofrecen, que son estos servicios de tokenización que he explicado antes, ¿no? Hay todo un proceso de tokenización previo al poder listar y luego comprar y vender los tokens en Token City. En cualquier caso, para entrar a operar, los inversores tienen que pasar por un proceso de onboarding, para eso vendrían aquí, al botón onboarding, y se darían de alta. En este proceso de alta,
pues voy a hacer una prueba 13.000. Voy a coger una dirección temporal para poder hacer la prueba. Voy a inventar un usuario, lo pongo aquí. Vale, pues me ha dado el mismo que el que he probado antes. A ver, voy a borrarlo, perdonad. Voy a crear otro. Yael, lo ideal sería que compartieras pantalla. Pero es que no estoy compartiendo pantalla. Bueno, sí, sí, sí. O sea, yo lo estoy. Sí, 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 está compartiendo pantalla. No sé por qué alguien me dice que no estás compartiendo pantalla. Espérate. ¿Alguien no está viendo ¿Alguien no está viendo la pantalla? A ver, Javier dice que él no la ve. ¿Alguien más no está viendo la pantalla? Sí, o sea, yo sí que la estoy, yo la estoy viendo. José, ¿tú la ves? Yo la veo también. Sí, Sí. yo la veo. Ok. Pues no sé, Javier, no sé por qué no estás viendo la pantalla compartida. Digo, qué susto. Yo pensaba que llevaba aquí Pues lo 10 estoy viendo minutos por aquí. Javier, quizás juega con los modos de disposición que tiene Zoom, que a lo mejor estás viendo solo a él y no ves la pantalla compartida. Los tienes arriba a la derecha, ¿vale? Al lado del pantalla completa tienes por ahí como un botoncito para ver. José siempre ayudándome con la tecnología. Gracias, José. Vale, bueno, me ha mandado un mail de confirmación de la cuenta, entonces lo he aceptado y entonces aquí ya me deja entrar, ¿no? Me deja entrar. No me puedo creer que haya borrado he cerrado la, o sea, al decir no compartir, perdonadme, pero he cerrado la pantalla donde tenía el mail temporal. Quizás si lo abres otra vez te vuelve a salir la misma dirección, ¿eh? Es posible, sí, tienes razón. Creo que no, pero bueno, vamos a probarlo. Sí, de todas formas, ahí ya la tenías pegada ya. ¿Era este? Sí. Vale, sí, era esta. Okay. Vale, bueno, pues me da la bienvenida. Me dice que ya formo parte de la comunidad de Token City y entonces me pide ya que meta alguna información legal para validar mi perfil, como os decía, este KYC, ¿no? Entonces, bueno, voy a meter una información muy, muy rápida, no me va, o sea, voy a poder pasar solamente hasta un punto porque no me va a validar el perfil, porque la estoy metiendo, como digo, pues muy rápido, ¿no? Voy a poner... Voy a meter aquí un documento cualquiera, ¿vale? Aquí tendría que meter mi DNI, enviarlo. Aquí esto se envía directamente a MangoPay y se inicia el proceso de KYC, ¿vale? Entonces, el proceso está completado hasta un punto, está mi perfil en validación, el DNI es prácticamente inmediato, en breve estaría validado si lo hubiese subido correctamente, pero bueno, ya me deja acceder a un espacio donde yo ya veo tokens listados y puedo empezar a comprar esos tokens. Aquí tengo la información del token, por ejemplo, esta es de Triple-O Games. Puedo entrar en la ficha del token, saber cuántos tokens se han emitido, cuántos hay en circulación, quiénes son los inversores que han puesto esos tokens a la venta, a qué precio y cuántas unidades, y la información del token, ¿no? Del emisor, la información del token y los documentos asociados al derecho que hay detrás de ese token. Entonces, bueno, puedo venir aquí. Veo que este inversor al que se lo he intentado comprar, que era Adventuris, pero bueno, había más, tiene una serie de tokens a la venta y yo voy a decir que quiero comprar un token. Y es así de sencillo. Así que aquí sale la información mía como una parte que es la que está comprando. Aquí está el acuerdo de cesión del derecho.
con los datos del vendedor, acepto el agreement y confirmo la compra. No lo voy a hacer porque, quiero decir, estoy en un entorno real, ¿vale? Entonces, ahora me voy a salir y voy a entrar con un usuario que tiene tokens que se pueden poner a la venta, ¿vale? Para que lo veáis también. Por ejemplo, este que acabo de crear no tiene tokens, entonces no los puedo poner a la venta. Voy a salir con uno que sí tiene. Que los hemos listado, o sea, que los hemos tokenizado nosotros. Entonces, aquí igualmente accedo a un entorno de compra, pero yo quiero poner mis tokens a la venta. Entonces, justamente este usuario tiene, si no tuviera, este usuario ya tienes el wallet, ya lo tengo conectado, entonces ya sabe que tengo tokens de Triple-O Games y los puedo listar para poner a la venta. Si es la primera vez que opero, entonces aquí saldría un mensajito para ayudarme a conectar mi wallet para que nosotros podamos leer tu wallet y saber cuáles son los tokens de los que nosotros tenemos listados que tú tienes a la venta y cuántos, ¿no? Entonces yo voy a decir aquí que quiero poner un token a la venta, o puedo poner 3, o puedo poner hasta el límite de los que tengo, pues 5 tokens a la venta, ¿no? Y puedo poner el precio al que los quiero vender, pues lo quiero vender a 400 euros. Y igualmente hago el proceso y acepto el acuerdo de las condiciones en las que, en el supuesto de que haya un comprador que lo compre, yo lo vendería, ¿no? Entonces, en el momento en el que hago esto, este token pasa a estar listado y otros compradores pueden venir y lo pueden adquirir. Y luego aquí pues voy viendo el seguimiento de mis tokens, ¿no? Las órdenes los tokens que tengo, en el caso de Triple-O Games pues tengo 21 tokens, las ofertas que he hecho de compra por ahora, pues digo de venta, pues he puesto a la venta 4 tokens, ya he recibido ofertas de compra por 3, uno queda pendiente, y luego el histórico de transacciones, ¿no? Que se están, pues estas 3 que os digo de compra. Como veis, es una interfaz muy, muy, muy sencilla. O sea, hay un trabajo detrás que no es tan sencillo, los conceptos no son tan sencillos, pero luego la transaccionalidad sí es muy simple. Vale. Aquí hacen una pregunta, y a él, que dicen desde el punto de vista del emisor, de qué coste estándar o aproximado podríamos estar hablando para realizar una emisión con Token City, ¿no? Sí, a ver, voy a volver a la pantalla o sea, voy a salir de aquí, voy a volver, no por nada, sino por ver en el chat, o sea, por ver las preguntas. A ver si consigo. No nos fallas. Aquí, a ver, las preguntas, ya lo tengo, perdonad. Sí, que de qué costes estamos hablando. Bueno, depende, ya digo, de cómo se hace la operación, ¿no? Es diferente la perspectiva de alguien que quiere hacer una emisión, es decir, que quiere recibir financiación y entregarle a los inversores sus tokens. Eso, en ese caso, la operativa la realizamos, como decía, a través de Adventuris. Y allí el fee al que hace frente el emisor, es decir, quien recibe la financiación, es el fee habitual de una plataforma de financiación participativa. El rango del coste está entre un 1 y un 5% o sea, por vehicular la operación. Nosotros cobramos en el caso de un préstamo, por ejemplo, un 1% de vehiculación de la operación tokenizada, un 1% de la gestión del capital vivo que gestionamos en las cuotas de los préstamos, y un 3% adicional de los inversores que llevamos nosotros a ese proyecto. Es decir, si la operación se hiciera a través de la plataforma con inversores propios del empresario que levanta el dinero, pues tendría unos costes de tokenización y unos costes de administración, no tendría los costes de inversión. Si además quiere que le llevemos inversores, cobraríamos un 3% de los inversores que llevamos. Esa es en la parte de una emisión, es decir, cuando el proyecto se está financiando a través de Adventuris y quiere ofrecer a sus inversores tokens. Otra cosa diferente es cuando trabajamos con un cliente que viene con una cartera de préstamos y nos solicita el tokenizarla y el gestionarla. Ahí estaríamos hablando de un rango de precios diferentes que depende también un poco de caso a caso, pero alrededor de los siguientes datos, ¿no?
estaríamos hablando de un 1,5% del importe de tokenización, es decir, que ese es un coste al que se hace frente una vez al principio, un 0,5% del coste recurrente de gestión anual del capital vivo gestionado, tokenizado, y luego para el inversor que vende el token en la transacción es un 2% de la transacción de la venta. Esos son los costes iniciales con los que estamos, bueno, ya sabéis, el proyecto de Token City se hizo el lanzamiento en diciembre del 2020, es decir, es muy reciente, y lógicamente lo más probable es que vayamos ajustando esos precios, pero ese es el rango de precios en el que nos estamos moviendo ahora mismo. Hay otra pregunta que dice, ¿puede haber entonces dos vendedores que ofrezcan diferentes precios por el mismo token? Sí, es un peer-to-peer, efectivamente. Pues en principio no hay más preguntas. No sé si hay algún comentario más por parte de los ponentes, alguna aclaración más. Sí que agradeceríamos, realmente este webinar iba dirigido, pues como en el título dice, la tokenización explicada de una manera sencilla y simple. Y os agradeceríamos, por lo menos, si lo hemos conseguido un poquito, nos deis un poco de feedback de si, lógicamente depende, ¿no? Efectivamente, del conocimiento de los espectadores, los que estáis ahí detrás de la pantalla, pero simplemente si realmente hemos logrado el transmitir nuestro objetivo, el transmitir los conceptos básicos con ese ejemplo, ¿no? de la tokenización que hemos llevado a cabo de la cartera de Links Capital Investment con Javier Mera. De hecho, ya están listados esos tokens, ya tenemos listados los tokens que podéis encontrar en Token City, pues son de las STOs que hemos hecho en startups a través de inversores, a través de nuestra PFP de Aventuris, pues los inversores han listado sus tokens en Token City y luego, pues efectivamente, los tokens que estamos haciendo del Fondo Hispania. También deciros que estamos en proceso de tokenización de otros fondos, que gracias a Dios pues están empezando a confiar en nosotros y se están animando a innovar en el sector de la gestión de esos activos financieros y de la inversión para dar unos productos alternativos y de mayor liquidez a sus clientes. Y bueno, pues gracias. Estamos viendo aquí comentarios de que realmente se ha entendido. Os lo agradecemos mucho porque es el esfuerzo que estamos haciendo día a día, tanto internamente como la comunicación, pues desde plasmarlo en la web, plasmarlo en las comunicaciones, plasmarlo con cualquier interlocutor, cliente, proveedor o partner que estamos haciendo. En ese caso, sin comentaros también que este es el primer webinar que lanzamos este año. El siguiente mes hay otro webinar. Si os metéis en la web de Token City tenéis toda esa información de los siguientes webinars. Os animamos, aunque sea que os deis de alta, para practicar. Os deis de alta con una wallet, os deis de alta en Token, aunque sea para practicar, y que nos sigáis en las redes sociales de Token City, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro Telegram, donde vamos informando pues a la comunidad de Token City, como muy bien dices, la ciudad de los tokens, a los ciudadanos de Token City, pues de todas las novedades que va habiendo, pues no solo de Token City, sino también en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, y de todos los eventos pues, que organizamos y de los cuales participamos. Y dicho esto, muchísimas gracias por atender y un fuerte abrazo a todos y esperamos veros en el siguiente webinar. Y si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión o queréis contactar con nosotros, pues a través de la web, o si queréis os dejo ahora mismo mi correo electrónico para que podáis mandarnos un correo con cualquier duda que podáis tener. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.